Em, Primero, lo que necesitamos tener como antecedente un poco lo que ya discutíamos en el Slack, ya que tenía que ver con esta pregunta que le hacía yo, de qué pasa cuando ustedes se duchan, ¿no es cierto? Y el baño queda completamente, ¿no es cierto?, lleno de vapor. em, y la pregunta era, ¿ustedes abren la ventana para que ese vapor, digamos, disminuya, aun cuando afuera esté lloviendo o haya 100% de humedad? Bueno, ahí hubo dos respuestas, principalmente. Una que decía que no era conveniente, ¿ya? Y otra que decía que sí era conveniente, ¿ya? Em, Aquí suele ocurrir eso de que en el fondo hay un concepto que es, como digo, como les decía yo en la respuesta, contraintuitivo, que significa que uno pensaría de que si afuera hay 100% de humedad y adentro hay 100% de humedad, no hay, digamos, un mayor cambio entre las humedades que están, digamos, en la misma humedad. Pero el punto importante es que ahí todavía estamos hablando de humedad relativa, ¿ya? Y, y de lo que queremos nosotros, o a lo que vamos a llegar a profundizar, ¿no es cierto?, es la humedad absoluta que hay en el aire. Y lo otro que es importante es que hay un concepto de humedad relativa y absoluta, y que no sé si ustedes tienen que haberlo visto, me imagino, en física, pero el aire tiene una capacidad mayor de absorber o retener humedad en la medida que aumenta su temperatura, ¿ya? Por eso es que es importante ese gráfico que yo les dejé en la plataforma. Vamos a verlo aquí. Este es como la clave de lo que tenemos que mirar, ¿ya? El gráfico ciclométrico, ¿ya? El gráfico ciclométrico relaciona, si ustedes se fijan, por una parte, las humedades relativas que van en estas líneas, ¿ya? 10, 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Por otro lado, las temperaturas, ¿ya? Que van a ser nuestros datos, entre comillas, de entrada. Y también relaciona por el eje de acá a la derecha, relaciona la humedad, o sea, perdón, la relación de humedad de vapor con aire seco, ¿ya? Que podríamos decir que es la que representa ese peso, digamos, absoluto entre cuántos kilos de vapor tengo en el aire por kilos de aire seco, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un aire, por ejemplo, voy a rayar aquí, cuando tenemos un aire en... Esto aquí para poder... Ahí está. Ya. Cuando tenemos un aire de 20 grados Celsius en el interior y tenemos una humedad de 50% de humedad relativa, ¿ya? Si yo quiero saber en qué punto, digamos, a qué temperatura ese vapor que está en el aire va a condensar, yo voy hasta el 100% de humedad y puedo determinar que la temperatura a la cual va a condensar es aproximadamente 9, 10 grados, ¿ya? Entre 9 a 10 grados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en la práctica, si yo tengo, por ejemplo, un aire a una, digamos, condición de 20 grados Celsius y 50% de humedad, si hay una superficie que está a menos de 9 grados, ahí va a condensar, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, las ventanas en 14 grados, la temperatura superficial, no tengo riesgo de que el vapor, digamos, condense,
¿ya? Esto de acá, esta línea de acá, digamos, esta curva de acá, es lo que comúnmente uno llama el punto de rocío, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un aire a 21, 22, 23% de humedad, por ejemplo, pero tengo una alta cantidad de vapor en el interior o humedad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tengo un 70, vamos a bajar, 70% de humedad. Si se fijan, ¿qué pasa con la temperatura de rocío ahora? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ahora? 17 grados. 17 grados, ¿ya? Y 17 grados es una temperatura posible o no está dentro del rango de lo que puede pasar dentro de una casa. Posible. Posible, incluso es bastante alta en comparación a lo que tenemos en las ventanas, por ejemplo, cuando tenemos una temperatura hoy día, por ejemplo, en la mañana, ustedes seguramente lo observaron, ¿no es cierto? En la mañana había creo que cerca de 0 grados acá en Temuco y, y si uno pudiese, digamos, medir una ventana, la ventana fácilmente estaba en unos 12, 13 grados, más o menos el vidrio, ¿ya? ¿Se acuerdan que el vidrio monolítico tiene muy poca capacidad, digamos, de aislar? Por lo tanto, esa ventana tiende a bajar mucho la temperatura, se genera una superficie fría, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Hay condensación, ¿ya? Entonces, la pregunta decía más o menos así: ¿qué pasa si tengo 20 grados, ¿no es cierto? Y un 100%, ¿ya? Eh, si yo calculo, tengo en el fondo 0,016 kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire en el ambiente. Y yo les decía que afuera estaban a 100% también de humedad, pero estaba a 5 grados, ¿no es cierto? 5 grados. Por lo tanto, en ese aire que está en el exterior, tengo 0,006 gramos o kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. ¿Ya? ¿Dónde tengo más cantidad de agua? ¿En el aire del exterior o en el aire del interior? Interior. Interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta era: ¿conviene ventilar? Sí. Dilo de nuevo, Catalina, ahora escuchar. Para que quede grabado. Sí, ¿no es cierto? Conviene ventilar. Ahora, esto, como les decía yo, es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con el concepto de humedad relativa solamente, ¿ya? Y no humedad absoluta. Y porque muchas veces también nos olvidamos de que el aire tiene mayor capacidad de retener agua, ¿no es cierto?, en la medida que aumenta su temperatura.